por esta presentación y sobre todo también muchas gracias a la Autoridad Portuaria por invitarme a venir a compartir con vosotros un ratito. Como Paco ha dicho, yo soy Manuel Delgado, soy el de la foto, por si no os dais cuenta, ¿vale? Necesitaba asegurarme. Efectivamente soy cofundador de Leeds Origins, una startup tecnológica muy jovencita, la empresa yo desgraciadamente ya no. Y sin embargo, bueno, pues es verdad, estamos muy contentos porque estamos cosechando pequeños éxitos, ¿vale?, a nuestra escala en estos 8 meses. No os voy a aburrir ahora con qué hacemos en Leeds Origins, os aburriré un poquito más tarde, quizás. Y bueno, pues yo simplemente por comentaros, antes de pasar por Leeds Origins, pues estuve en otras empresas, Vitex, por ejemplo, nos dedicábamos al procesamiento del lenguaje natural, o AT Sistemas, que es una empresa que, por otra parte, tiene además bastante vinculación con esta zona, porque tiene un centro de desarrollo de software con alrededor de 80 personas, si no me equivoco, ahora mismo en Jerez de la Frontera. O sea que, bueno, pues digamos que me siento también muy vinculado a esta zona. Os voy a contar un poquito qué quiero contaros hoy, ¿vale? Desde que me invitaron a participar le he estado dando un poquito de vueltas y he estado adaptando esta presentación, que al principio iba a girar más, ¿no?, sobre, digamos, esta última parte de aquí, de empresas que son verdaderamente representativas, ¿no?, en lo que se refiere al aprovechamiento del Big Data y de la inteligencia artificial, ¿no?, en sus negocios. Le he dado un poquito de cambio de peso, digamos, al asunto, y hoy vamos a estar más centrados sobre todo en esta parte de aquí, ¿no?, en la parte del reality shock. Es decir, os quiero hablar hoy sobre Big Data y sobre inteligencia artificial aplicado a negocios, pero sobre todo lo que quiero es que le quitemos la parte importante que tiene de hype, de exceso de confianza en las capacidades de estas tecnologías, ¿vale? Y os lo digo yo, que soy un absoluto defensor de estas tecnologías, pero creo que para que podamos realmente aprovecharlas en nuestros negocios es fundamental que sepamos realmente de qué estamos hablando, ¿vale? Así que, sin más, vamos a empezar por unos conceptos básicos, ¿vale?, porque no todos tenemos por qué compartir exactamente la misma base en lo que se refiere a qué es Big Data, ¿no?, qué es inteligencia artificial. No os voy a decir cuál es la definición de Big Data, eso lo ponemos en Google, nos sale la Wikipedia y tal, nos dice exactamente qué es. De lo que estamos hablando al final del día es de procesar grandes cantidades de información. Más o menos existe un cierto consenso con que para que hablemos de Big Data pues se tienen que cumplir una serie de factores, variables, ¿no?, que hay algunos que consideran que son 4, otros consideran que son 5, que son las 5 o 4 Vs del Big Data, que son el volumen, la variedad, la velocidad y la veracidad, ¿no? Queda muy bonito por lo de las 4 Vs, ya sabéis que estas cosas si funcionan así funcionan mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces las 4 Vs lo que nos vienen a decir es que para que podamos hablar de un proceso de Big Data, perdón, de un proyecto de Big Data y no de una iniciativa de analítica normal, pues tenemos que movernos en volúmenes muy grandes, ¿no? Cuando decimos muy grandes no estamos hablando de simplemente pues mucho, ¿no?, sino que hablamos de muchísimo, y hoy ya Paco justamente pues ha comentado cómo crecen los datos, ¿no? Luego vamos a ver también algo al respecto, pues cuando hablamos de datos podemos estar hablando de cantidades de datos ingentes hoy por hoy. Sin embargo, esos datos como tal verdaderamente nos supondrían un reto si simplemente fueran los mismos datos que gestionábamos en el año 93 multiplicados, ¿no? Serían números, serían campos ordenados en una base de datos relacional, pues al final todo eso se resuelve metiendo más memoria RAM, metiendo más procesadores, optimizando eso, seríamos capaces de manejar grandes cantidades de información sin ningún problema. Pero ¿por qué el Big Data es un reto? Pues el Big Data es un reto porque además de ser grandes cantidades de información, es información que es variada, es decir, que no solamente hablamos del dato numérico de toda la vida, no hablamos de, venga, el típico ejemplo de herramienta de Business Intelligence con los tickets de un gran hipermercado, ¿no? Todo estructurado, con sus promociones, sus productos, sus precios, no sé qué. No hablamos de eso, hablamos de vídeo, hablamos de imágenes, hablamos de texto. Hoy voy a hablar un poquito de texto, además me voy a meter en eso con un poquito más de detalle, ¿no? Hablamos no ya solamente conceptualmente, sino hablamos también de formatos muy diversos. Las empresas hasta hace unos años estábamos muy acostumbrados a que manejábamos un conjunto de información muy limitado, solamente veíamos lo que ocurría dentro de nuestra empresa
empresa todo era igual y todo lo que no era igual pues nos rechazábamos, nos negábamos a verlo, ¿no? Y lo ignorábamos, ¿vale? Pues eso hoy día no es posible. Ese texto nos puede venir en 1000 formatos distintos. Tenemos que ser capaces de interpretar texto que hay en los documentos de nuestra empresa, pero también en los documentos de otras empresas o también en redes sociales, y no hablemos ya de formatos meramente desde una perspectiva informática, ¿no? Tenemos que poder leer formatos muy diversos y estamos en un mundo global. No solamente tenemos que ser capaces de entender textos en nuestro idioma, sino en un montón de otros idiomas. Esa variedad, eso implica unos órdenes de magnitud en lo que a dificultad se refiere enormes, y eso caracteriza al Big Data. Y a eso le tenemos que sumar la velocidad, ¿no? Velocidad en el sentido de que esos datos se generan a un ritmo infinitamente superior al que nos podíamos imaginar hace 10, 15 o 20 años, ¿no? Y no solamente se generan, sino que además estamos obligados a procesar esa información también a un ritmo notablemente superior. Esta misma mañana comentábamos que hasta hace no demasiado era perfectamente admisible que un proceso de análisis de datos corriera toda una noche y nos encontráramos el resultado por la mañana. Y yo eso lo he visto, o sea, no estoy hablando, yo ya soy mayor, pero tampoco tanto, no demasiado, yo eso lo he visto, lo he vivido, ¿vale? Y era completamente normal y admisible, y sin embargo, ahora mismo ese tipo de procesos solamente quedan en áreas muy restringidas y donde realmente, bueno, pues se puede justificar. Lo de los demás esperamos que todo eso ocurra en milisegundos, o sea, ninguno le pediríamos a Google que el resultado de una búsqueda que hiciéramos estuviera por la tarde, ¿verdad? O sea, la esperamos en el momento. De hecho, es que en cuanto tarda 4 segundos nos ponemos nerviosos, cerramos la página, refrescamos, reiniciamos el ordenador, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues esa velocidad también es una característica fundamental del Big Data, ¿no? Y luego la veracidad, esto tiene cuidado, ¿no? En cierto modo, yo la veo siempre muy relacionada con la variedad. Tiene que ver con que en el pasado, como decíamos antes, las empresas mirábamos mucho solamente pues, a nuestro propio ombligo, entonces confiábamos mucho en el dato, porque era la información que ocurría dentro de nuestra empresa o cerquita, ¿no? Nos la daban, bien, bien. Ya no es así, es decir, los niveles de confianza que podemos tener en todo, en la calidad del dato, sin duda, pero también en la mera aplicabilidad, ¿no? de cada pieza de información con la que jugamos, pues ahora mismo es muy variable, ¿no? Y eso, al final, para que podamos estar hablando de Big Data y no de un simple, bueno, pues digamos, proyectito de analítica venido a más, se tiene que dar en unas serie de proporciones variables, pues estas 4 Vs, o, ya que estamos, pues también metamos la quinta, que probablemente, en realidad, se la inventó alguien que quería vender un libro y empezar a dar conferencias cobrando y esas cosas, ¿no? Y se inventó la quinta V del Big Data, porque en realidad con las 4 primeras creo que está suficientemente bien definido. Así que, simplemente por sentar las bases, cuando yo hablo de Big Data, yo hablo de esto, ¿vale? No hablo simplemente de hacer consultas a una base de datos muy grandes, que eso pues, lo hace cualquiera y no tiene ningún tipo de dificultad. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues una vez más, sin entrar en las definiciones académicas, nos vamos a limitar a decir que yo entiendo que es la resolución de problemas de forma similar, ¿no? A imitación de cómo lo hace el cerebro humano. Luego os voy a contar una serie de motivos por los que creo que esto al final no está siendo tan así, ¿no? en la realidad, en el estado del arte actual. Pero bueno, y también para que nos suenen, y sobre todo porque las voy a repetir durante el resto de la charla, pues recordad ciertos conceptos, aquí digo herramientas y técnicas, vamos a verlo como queramos, ¿vale? Son grandes conceptos, son bueno, pues las grandes técnicas, son las grandes formas, ¿no? de plasmar la inteligencia artificial. El machine learning o aprendizaje automatizado o automático en castellano, ¿no? Pues es probablemente lo que tiene más tracción ahora mismo, con diferencia por muchos motivos. El procesamiento del lenguaje natural, la lingüística computacional, aunque no son exactamente lo mismo, cuidado con eso, ¿no? Son otros 2 conceptos también muy importantes. Redes bayesianas, redes neuronales. Cuando mencione cualquiera de estas cosas me estoy refiriendo al final del día a inteligencia artificial, ¿vale? Y ahora es cuando algunas personas, cuando yo cuento esto que voy a contar ahora, pues me empiezan a mirar mal y tal, porque se dedican a vender normalmente ese tipo de soluciones. Yo lo primero que recomiendo cuando hablamos de inteligencia artificial y de Big Data es dotarnos de esto, ¿vale? Un medidor de bullshit, un medidor de tonterías, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es fundamental, porque sin esto nos vamos a dejar llevar por el
¿Cómo decirlo? Pues por la última noticia. No me ha dado tiempo a actualizarlo. Tenía una noticia fantástica que salió hace un par de semanas escasas, en el 20 minutos, una cosa tremenda sobre computación afectiva. Luego vamos a ver un par de ejemplos tremendamente básicos, ¿no? Donde, no me voy a adelantar, pero ya veréis cómo cosas como la computación afectiva son hoy por hoy una absoluta chorrada. Lo siento. O sea, es así, ¿vale? Y sin embargo ocupan titulares, y se habla de ello, y se dan conferencias, y se escriben libros, ¿vale? Veréis a qué me refiero con eso. Por seguir el mismo esquema, hablando de Big Data, este gráfico es antiguo, como se puede ver, porque fijaos que decía que you are here, ¿no? Y ahora en realidad estamos ya como por here, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea, el reality shock, ¿no? En lo que a Big Data se refiere, lo quiero centrar sobre todo en lo que se refiere a que la mayor parte de los proyectos de Big Data que se hacen ignoran la mayor parte de la información que se está generando. Como decíamos antes, dos características fundamentales del Big Data son la variedad, ¿no? y la velocidad. En lo que a variedad se refiere, fijaos que en el pasado estábamos muy acostumbrados a jugar aquí, nos movíamos en esta bandita naranja de aquí, las empresas éramos muy felices pues, analizando pues, los pasos de coches por un pórtico en un peaje electrónico, por ejemplo, yo eso lo he hecho, ¿vale? Pues genial, ¿no? Bueno, pues eso es los datos que somos capaces de generar aquí, ¿no? Y sin embargo, pues cada día nos estamos enfrentando a que se genera información por otras vías, por otros métodos y tal. La mayoría de los proyectos de Big Data, estas cosas ni la huelen, se quedan aquí, ¿no? Y aquí no. Hoy, por ejemplo, vamos a ver, de hecho ya hemos visto con cosas como las que ha contado Paco o con cosas como las que va a contar Livia, que me ha encantado lo que ha comentado antes, cómo pues hay gente que obviamente sí está haciendo las cosas bien y sí le está prestando atención a una parte muy importante, ¿no? de esos datos que se generan desde otros sitios. También, cuando hablamos de Big Data, me suele gustar usar este esquema, ¿no? Fijaos, estamos diciendo que se genera, hay variedad, ¿vale? Entonces se genera mucho número, sin ninguna duda, y el número es súper fácil, todos lo sabemos manejar muy bien, es fácil, lo sumamos, lo restamos, y esas cosas es magnífico, ¿no? Entonces, no sé, pero los números son, a lo mejor, yo qué sé, ceres, ¿no? Una pequeña lunita o algo por el estilo. El texto, en comparación, puede ser Júpiter, es Júpiter, ¿sí? Sí, puede ser Júpiter sin ningún problema. Y recordad, esto estamos viendo una esfera en un plano de 2 dimensiones, ¿vale? Su volumen, obviamente, no crece exactamente igual que su superficie en este plano. Es decir, la cantidad de texto que se genera a diario, ¿no? La que generamos nosotros mismos, la que se genera en las redes sociales, la que se genera de forma automática, que no nos damos cuenta, pero se está generando cada vez más una cantidad enorme de texto automático, enorme, pues es una barbaridad en comparación con ese pequeñín dato numérico, ¿no? Que es el que más habitualmente explotamos. Pero si nos vamos al mundo de la imagen o nos vamos al mundo del vídeo, donde estamos es aquí. Y en esto prácticamente no se hace nada. Estamos todo el día hablando de Big Data, todo el día, o sea, cogéis cualquier feed de Twitter o cualquier cosa por el estilo, todo el mundo habla de Big Data, las empresas tienen soluciones, no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, estamos ignorando a cosas como el texto o a cosas como el vídeo o la imagen dentro del Big Data, ¿vale? Entonces, me suele gustar mencionar esto porque al final parece que pasa el tiempo y seguimos aquí, seguimos en nada, en el dato que somos muy capaces y que sabemos muy bien utilizar. Y ahora es cuando yo empiezo a tirar piedras contra mi propio tejado, como os decía, yo, en la empresa actual mía, pues, la base fundamental es justamente la inteligencia artificial, ¿no? Luego veréis que en realidad no es que yo tenga ningún tipo de odio contra la inteligencia artificial ni nada por el estilo. De hecho, me suele gustar hacer esta distinción muy claramente entre ciencia y negocio, ¿vale? La charla esta la titulamos originalmente Oportunidades de negocio, ¿no? En la confluencia del Big Data y la inteligencia artificial. Cuando yo soy crítico, cuando yo me muestro crítico aquí. Es decir, es lo que os decía antes, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y distinguir el hype, y usar nuestro bullshitómetro, ¿no? para detectar fácilmente lo que realmente no tiene aplicación real de negocio. Y luego vamos, espero no olvidarme y contar exactamente a qué me refiero con esto, ¿no? Sin embargo, en lo que a la ciencia se refiere, en inteligencia artificial, ahora mismo estamos en un momento apasionante.
O sea, cuando hace 40 años se empezaba a hablar de esto, no se podían imaginar dónde estábamos hoy, o a lo mejor se lo imaginaban, pero en plan película de ciencia ficción, ¿no? Pero es que hoy hemos avanzado una auténtica barbaridad. Y lo que se nos acerca en muy poquito tiempo es aún más prometedor, ¿no? Entonces, aquí, inteligencia artificial, esto es una maravilla, y esto desde luego a quienes los veo más jóvenes por ahí sentados, no sé si estáis estudiando todavía, pues quienes tenéis el mínimo, si tenéis el mínimo interés por la inteligencia artificial, os lo recomiendo. O sea, es algo, o sea, es un mundo verdaderamente donde está todo por hacer y lo que se está haciendo ya hoy es brutal, ¿vale? El problema está en el trasvase automático de lo que aquí empezamos a saber o solo a intuir y nos lo llevamos directamente sin el proceso de reflexión previo que suele ser necesario y muy útil en general siempre en la vida, ¿no? Nos lo llevamos directamente al mundo del negocio, ¿no? Ahí es donde se produce una falta de sintonía. Os voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa antes, se llamaba Vitext, nos dedicábamos al procesamiento del lenguaje natural. Además lo hacíamos con un enfoque lingüístico, que es distinto del enfoque estadístico más habitual. La mayor parte de la NLP, el procesamiento del lenguaje natural, se hace con Machine Learning, es muy práctico, ¿no? En Vitext lo hacíamos de otra forma, más que nada por la costumbre de quienes la formaron, que eran en origen filólogos y lingüistas, ¿no? Pero da igual, esto que os voy a contar ocurre exactamente igual con un enfoque y con el otro, pero incluso los enfoques lingüísticos, que se supone que deberían manejarlo mejor, pues tienen un problema. Si os parece, podemos leer la frase, ¿no? Un día me crucé con mi amigo Marcos, que paseaba con su perro y estuvimos charlando. El perro era majísimo y pronto empezó a jugar conmigo. Después subió a su coche, arrancó y nunca más le volví a ver. Bueno, entiendo que, salvo que alguno de vosotros no sea hablante nativo de nuestro idioma, de castellano, todos lo habéis entendido sin ningún tipo de problemas. Creo que es una frase bastante inequívoca, ¿no? Bueno, pues donde hay gente que está sacando titulares en las noticias que hablan de computación afectiva, ¿vale? Y que nos hablan de las emociones que sienten las máquinas, sintiéndolo mucho, la inmensa mayoría, y digo la inmensa mayoría de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural que existen hoy, son incapaces de saber si quien se subió al coche y arrancó fue Marcos o el perro. De hecho, muchos de ellos fallarían estrepitosamente y asumirían que fue el perro porque es el sujeto de la frase anterior. Esto, que para los seres humanos es una cosa completamente normal y razonable, se llama anáfora, ¿vale? O si fuera al revés, catáfora, viene a ser lo mismo. Como digo, esto que para nosotros es absolutamente natural, para una máquina todavía hoy es un reto en la mayoría de los casos inasumible. De hecho, conozco bastante bien ese mercado y os puedo decir que quienes digan que gestionan la anáfora bien, os están engañando, ¿vale? La gestionan bien en dos casos muy concretitos y muy hecho a mano, a fuego, en el código, porque si no, en la inmensa mayoría de los casos esto no funciona. O sea, en este caso, como os digo, la inmensa mayoría se quedarían con el perro como sujeto de esta frase, así que os podéis imaginar pues, a un perro luego cogiendo el coche y saliendo por la calle adelante, ¿vale? Entonces, a lo mejor ahora podéis pensar, bueno, no, es que claro, Manuel trabajaba en una empresa que eran unos cutres, ¿vale? Y que su tecnología era muy mala y todo eso, ¿no? Bueno, pues lo podéis pensar. Esto ocurrió en 2011, no sé si lo recordáis. Watson es la herramienta de, ellos lo llaman computación cognitiva, debe ser otra palabra bonita para decir lo mismo, ¿no? De IBM. Watson es un desarrollo bestial. O sea, recordad por favor lo que os decía antes, no digo que Watson sea una mierda, no es eso, o sea, lo que estoy diciendo es, hay una parte de ciencia aquí y hay una parte luego de aplicabilidad al día a día, ¿no? Entonces, Watson es una plataforma de IBM absolutamente brutal y en 2011 consiguió un reto bestial que fue ganar al Jeopardy, que es un concurso muy famoso en el mundo anglosajón, aquí yo creo que ha habido alguna adaptación, pero creo que no ha llegado a mucho, ¿no? Que básicamente consiste en lo contrario de un típico concurso de preguntas y respuestas, ¿no? A ti te dan la respuesta y tienes que hacer la pregunta, ¿no? A esa válida para esa respuesta. Entonces, en la categoría de ciudades de los Estados Unidos, le preguntaron a Watson le plantearon, ¿no? esta respuesta. Watson ganó, ¿vale? O sea, este fue el hito es que ganó el concurso, lo cual está muy bien, pero dentro del concurso pasaron cosas, y una de ellas es esta. Entonces, su principal aeropuerto se llama, ¿no? en honor de un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Su segundo mayor, dicho así, ¿no?
es en honor de una batalla de la Segunda Guerra Mundial, por traducirlo así burdamente. Veréis que aquí no ha dicho its second largest airport, ¿vale? Está haciendo la anáfora igual que hacíamos nosotros antes en la frase esta de Marco y de su perro, ¿no? Toronto, que no está en Estados Unidos. Watson ganó el concurso, sin ninguna duda, ¿no? Pero una frase como esta, una tecnología tan absolutamente bestial en la que se han invertido cientos de millones de dólares y que estamos hablando del máximo exponente, ¿no? Hasta hace bien poquito, de la inteligencia artificial en el mundo, una pregunta como esta la falla de forma estrepitosa, porque no es que no dijera Chicago, que es, si os lo estáis preguntando, la respuesta correcta, y podría haber dicho Los Ángeles, por ejemplo, o algo así, no, es que dice Toronto, que no está ni siquiera en el país donde le preguntaban, o sea, se le fue la pinza a Watson, totalmente, ¿no? Y ahora me podéis decir, bueno, pero es que esto pasó en 2011, ¿no? Y claro, de eso hace un montón de tiempo y en 5 años todo ha cambiado un montón y esas cosas. Bueno, sí, hace poco, recordaréis, si estáis mínimamente interesados en estas cosas, ¿no? Google tiene un proyecto, por ahí un spin-off que se llama AlphaGo, que básicamente consiste en un sistema inteligente, tremendamente potente para resolver un problema muy específico, que es jugar a un juego asiático, el Go, que bueno, la mayoría de nosotros pues, no lo conocemos y no hemos jugado nunca, es una especie como de ajedrez más complicado, ¿no? Y de hecho siempre, durante mucho tiempo, se ha considerado el Go como un problema inasumible para una máquina, o sea, solo los seres humanos íbamos a ser capaces de tal, ¿no? Recordaréis que otros desarrollos como Deep Blue, por ejemplo, se han ganado, ¿no? Campeonatos de ajedrez y cosas de esas. Go se suponía que no era posible, hasta que hace poco, y cuando digo poco me refiero a hace unos pocos meses, ¿no? Pues este proyecto AlphaGo consiguió ganar en un campeonato al principal campeón del mundo, ¿no? de Go, y eso fue un auténtico zambombazo, ¿no? O sea, bueno, ya está, ya la inteligencia artificial ya se acabó, ya mañana las máquinas como HAL 9000 de 2001 y esas cosas, ¿vale? Bueno, esto no recuerdo sinceramente exactamente en qué fecha ocurrió eso, fue en algún momento en marzo, ¿vale? Esto es del 5 de mayo, es muy recientito. Un señor pues se hacía eco de esto. Lee Sedol era el campeón del mundo de Go al que la máquina AlphaGo pues consiguió ganar, ¿no? Bueno, pues después de que AlphaGo le ganara, este señor Lee Sedol no ha vuelto a perder una sola partida, porque este señor aprendió de la máquina. En realidad no de la máquina, aprendió de los 200 tíos que habían creado esa máquina, que eran 200 mentes plasmando sus ideas, ¿no? En ese desarrollo. Entonces esas 200 mentes consiguieron ganarle, pero este señor, que es bastante listo, debe de serlo, se dio cuenta de las nuevas estrategias que se había plasmado en este tal AlphaGo y ahora es absolutamente imbatible por nadie. Por cierto, este tuit no lo dijo un hater absoluto, ¿no? De estas cosas y todo eso. Este señor es el dueño de AlphaGo. O sea, que hay cosas que se reconocen, hay que reconocerlas, ¿vale? Con todo esto, repito, no quiero... no es cuestión simplemente de decir, esto no os creáis las cosas o esto es todo malísimo, no, todo lo contrario, tenemos que verle todas las partes buenas, ¿no? Y tenemos que ver el progreso brutal que se hace en estas cosas, pero tenemos que utilizarlo sobre todo para cuando llegamos al momento de tomar decisiones de negocio, estar muy atentos a que a que no nos vendan una moto, voy a decir las cosas bien. Por ejemplo, no tengo diapositivas para soportar esto, así que me vais a tener que hacer más caso a mí, lo siento. Chatbots, últimamente están muy de moda, ¿vale? Ahí se habla mucho de los chatbots, para quienes no estéis al tanto del asunto, pues cuando hablamos de chatbot hablamos de aplicaciones que de forma automática nos permiten interactuar, por ejemplo, con una marca a través, por ejemplo, de WhatsApp o del chat de Facebook o algo así. Es decir, si yo tengo una AVE esta tarde, de Málaga a Madrid, ¿no? Entonces quiero, no sé, no me acuerdo de a qué hora sale, pues cojo, me meto en WhatsApp y tengo ahí el número del chatbot de Renfe y le pregunto, ¿no? ¿A qué hora sale mi tren de esta tarde? Entonces, como me estoy identificando a través de WhatsApp con mi número de teléfono, tiene mi ficha Renfe, no sé qué, coge y me contesta, hombre, Manuel, ¿qué tal? Pues lo tienes a las 8 y pico, no sé cuándo es exactamente, por ahí es, ¿no? Y bueno, pues podríamos seguir, oye, ¿y lo puedo cambiar?
Entonces, todo esto ocurre desde una perspectiva meramente conversacional, ¿vale? Bueno, Facebook hizo un anuncio hace unos cuantos meses, en una de sus grandes conferencias, diciendo que se hacía una apuesta brutal por los chatbots y todas estas cosas. Bueno, fantástico, todo el mundo está hablando de chatbots, grandes marcas americanas están metiendo sus chatbots en el Facebook de Messenger, en el Messenger de Facebook, perdón, como locos, ¿no? Y nada, o sea, si tenéis ahora mismo una startup o tenéis una idea mínimamente así de hacer un chatbot y tal, aprovechad el momento. Dentro de un año y medio nadie os querrá ver, pero hoy os van a meter dinero, os van a contratar, seguro, ¿vale? Porque hay que coger las cosas cuando están subiendo, es una pista, ¿vale? Hacedlo, de verdad, merece la pena, o sea, vais a ganar dinero y tal durante un tiempo, seguro. Sin embargo, durante un tiempo lo ganaréis y luego la cosa, pues en cuanto se vaya el hype y tal, se acabará. ¿Por qué? Os decía antes que tenemos problemas con textos tan aparentemente sencillos como estos, ¿no? Bueno, pues son cifras que es un poquito difícil dar, ¿vale? Porque es arriesgado, no es que sea difícil, es que es arriesgado porque, bueno, no todo el mundo es así, pero permitidme la simplificación. La mayor parte de las soluciones de procesamiento del lenguaje natural, que al fin y al cabo es lo que necesitamos para entender esas preguntas que nos hacen las personas a través del chatbot, ¿no? Según salen de la caja, vamos a decirlo de esta forma, tienen una tasa de aciertos cercana o alrededor del 60%, ¿vale? Tasa de acierto significa pues, que comparado con lo que un ser humano entendería, o sea, se pone a 5 personas, a 5 seres humanos, les presentan una frase y les dicen, ¿esto qué significa? Significa esto, ¿no? Pues en un 60% de las ocasiones, lo que dice la máquina coincide con lo que dice la mayoría de ese panel de seres humanos, ¿no? Entonces, un 60%. 60% se parece bastante a coger una moneda, tirarla al aire y haberte ahorrado 200.000 euros de proyecto, por ejemplo. ¿Vale? O sea, consigues un poquito menos de precisión, pero te has ahorrado un montón de dinero. O sea, te ha costado la moneda, además la puedes usar muchas veces, no te ha costado nada realmente, ¿no? Pues cuando ahora alguien coge y dice voy a pasar mi atención al cliente a un chatbot y voy a empezar a vender y voy a empezar a decirle a la gente a qué hora tiene su vuelo o su billete de tren, esas cosas, está jugando normalmente con un 60% de inicio. Para pasar de ese 60% a una cifra más razonable, que sería ¿qué? 85, 90, 95, ¿no? Por ahí, estamos hablando de meter cientos de miles de euros en entrenamiento, pero el entrenamiento tiene un problema. Igual que ocurre con los deportistas, cuando tú entrenas a cualquiera de estas herramientas, las tienes que entrenar en una disciplina. Es decir, no existe el gran nadador que además es tirador y que además es muy bueno jugando al curling, ¿sabes esto del hielo de los canadienses, ¿no? Y que además no sé qué, o sea, no se es bueno en todo. Para conseguir ser bueno en todo, pues tendríamos que multiplicar ese esfuerzo, ¿no? de entrenamiento de la herramienta, pues en todos los dominios que al final lo que eres es muy bueno contestando a la pregunta ¿a qué hora sale mi tren esta tarde? Genial. Cientos de miles de euros, ¿no? Para contestar a qué hora sale mi tren esta tarde. Eso se puede hacer en una práctica de primero o segundo de carrera, probablemente, ¿no? Entonces, este es para mí ahora mismo el caso más candente, ¿no? Y más evidente de ejemplo en el que nos estamos pasando en la aplicación de la inteligencia artificial a el negocio, ¿no? Hacia la realidad de negocio diaria, porque básicamente vamos a perder mucho dinero. Una parte, cuidado, los que seáis listos, os lancéis y montéis vuestra empresa de chatbots hoy, vosotros ganaréis dinero, ¿vale? De los demás, ¿no? De los que quieren pagar por meterse en este lío ahora mismo. Entonces, por ir terminando, simplemente os voy a hablar de un par, 2 y media, empresas que, pues, creo yo que están haciendo las cosas razonablemente bien en lo que se refiere a utilizar el Big Data y a utilizar la inteligencia artificial en sus negocios. Hablo de empresas que no sea evidente, ¿vale? Porque hoy a lo largo del día vais a ver un montón de ejemplos de empresas que saben de lo que hablan y que están manejando cantidades de información bestial que vienen de orígenes muy diversos y que en tiempo real o casi real están diciéndote dónde está el contenedor y qué ruta tiene que seguir y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? O sea, hay gente que está haciendo las cosas muy bien. Yo, como hoy se va a hablar mucho de eso, pues he preferido irme a otros ámbitos. Y el primero que os quiero enseñar es Maple. Lo normal es que la mayoría no lo conozcamos, ¿vale? Maple opera en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Entonces esto es un restaurante de comida rápida, que no se engañen con la foto, no es así, o sea, para nada. Pero es un restaurante de comida rápida que no tiene restaurantes, es decir, solamente tiene servicio a domicilio. Y su objetivo ha sido hacer la comida rápida aún más rápida,
Y para hacerla más rápida, no solamente han dicho vamos a trabajar más rápido, sino vamos a dotarnos de tecnología para conseguirlo, ¿no? Entonces, Maple lo que hace, no solamente, estoy dejando un pequeño detalle, disculpadme, no solamente quiere hacer la comida rápida más rápida, sino también más rentable, ¿vale? Porque hacerla rápida a base de aumentar tus costes no tiene ningún tipo de sentido, menos aún en un negocio de poco margen. Entonces, ¿qué es lo que hace Maple? Pues Maple hace varias cosas en las que aplica la inteligencia artificial y el Big Data, es decir, están recopilando datos continuamente de cosas que pasan, las mastican, ¿no? Y utilizan sus desarrollitos de inteligencia artificial para tomar conclusiones. Por ejemplo, planifican su cadena logística en el sentido de mañana qué plato es más probable que se venda más, ¿no? Y por tanto me tengo que aprovisionar y por tanto se lo tengo que colocar además a los cocineros muy a mano para que sean muy rápidos. Entonces, ¿cómo llegan a tomar esas decisiones de mañana qué plato se va a vender más? Obviamente tiran de histórico, porque si no tienes histórico lo demás es sacar el dedo a ver qué pasa, ¿no? Pero sobre todo lo que están haciendo es que están continuamente incorporando datos como por ejemplo la programación televisiva. Ellos pues tienen comprobado que con determinados eventos deportivos en la tele se venden más unos platos que otros, ¿no? O la información meteorológica, y justo de eso iba a hablar también después, ¿no? La información meteorológica también determina determinadas cosas, ¿no? Las fechas señaladas, pues no es lo mismo que sea, lo que sé, San Valentín que el Día de la Madre o cosas por el estilo, ¿no? Pues todo eso lo hacen, y con eso, ¿qué es lo que consiguen? Arañan dos cosas: margen, porque son más eficientes, ¿no? En sus aprovisionamientos y en su no me sale en castellano, la colocación, ¿no? Dentro de sus cocinas de los alimentos y tal, entonces consiguen más margen y consiguen mejor tiempo de respuesta, que es lo que venden principalmente. Comida bien hecha, buena, rica, no sé qué, pero que te la ponemos en tu casa con una bicicleta en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo aprovechar Big Data, inteligencia artificial, convertirlo en un negocio y que tenga un poco de sentido, ¿vale? No el chatbot de las tonterías. Esto tiene sentido. Solo por barrer un poquito para casa, ¿vale? Hay gente que tiene grandes ganas de hacer cosas. Luego, yo ahora que creo que no está por aquí quien lleva esto, voy a decir, habrá que verlo luego en la realidad, ¿vale? Pero hay gente que tiene ganas de hacer cosas como lo que he comentado aquí en España también, ¿no? Entonces, este es un caso, Digital Meteo, que está proponiendo pues, una serie de casos de usos muy interesantes de usar la información meteorológica juntándola con datos empresariales. Muy en la línea de lo que hemos visto con Maple, ¿no? Pues imaginaoslo, por ejemplo, para, yo qué sé, un centro comercial, un hipermercado que en función de la meteorología pues tome la decisión de contratar refuerzos, ¿no? De personal o no para un determinado día, y todo con plazos muy estrechitos, ¿no? Bueno, pues hay gente que lo está haciendo y que quiere moverse también ahí. Estas son las cosas que tienen sentido porque la plasmación en dinero, que yo lo siento, yo es que me dedico a ganar dinero, los demás no sé, entiendo que también, pero a mí eso es lo que más me duele, pues una plasmación muy directa de cómo se pueden aplicar estas tecnologías a ganar dinero. ¿Y para qué vamos a hablar? Pues de una empresa que se llama Leads Origins y que está intentando hacer que la publicidad en Twitter sea más eficaz utilizando justamente eso, ¿no? El Big Data en el sentido de que, claro, nuestro dato fundamental es lo que viene de las redes sociales, que por definición es rápido, es heterogéneo y es masivo, y luego lo que hacemos es que masticamos todo eso pues, con unos desarrollos de Machine Learning bastante, digamos, bueno, tampoco son tan complejos, pero lo que sí son es tremendamente específicos para resolver el problema que resolvemos. Este sería un ejemplo, por ejemplo, de lo que somos capaces de entregarle a un cliente, que lo veis y decís, pues vaya mierda, ¿no? O sea, tampoco es nada del otro mundo. De ahí se desprenden insights tremendamente interesantes, pero lo que es más relevante es que una vez que nosotros sabemos cómo es el cliente ideal de nuestro cliente, somos capaces de ir a Twitter, ¿no? Detectar miles o decenas de miles de otros usuarios de Twitter que son similares a ellos y que cuando los clientes reciben esa lista les pueden servir los anuncios y vosotros, como usuarios de Twitter, veis anuncios que realmente tiene sentido para vosotros ver. No solamente le estamos resolviendo un problema al anunciante, ¿no? Que necesita llegar a vosotros, sino también al usuario, que al final pues estamos bastante hartos todos de recibir publicidad que no nos interesa. Y gracias a eso pues estamos consiguiendo pues, aumentos de eficacia en la publicidad, ¿no? En las tasas de clics y cosas por el estilo, del 500% o incluso de 10 veces más en otras métricas de engagement, ¿no? Pues yo, aunque esté mal hablar de uno mismo, bueno, está mal,
será para otro, a mí me parece fantástico, ¿no? Pero creo que estamos haciendo lo correcto, ¿no? No es algo tremendamente ambicioso, es una cosa muy concreta, muy específica, que resuelve un problema de verdad y lo resuelve además para empresas que están dispuestas a pagar por ello y que son algunas tan importantes como las que podéis ver por aquí. Y por mi parte creo que ya no os voy a robar más tiempo, así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención.